Sí. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen por vía de la fanpage de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Este es un evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, la Facultad de Derecho, y nos acompaña el profesor Luis Andrés Cucarella Galeana, profesor de la Universidad de Valencia, un gran amigo de esta casa que nos ha visitado en varias oportunidades. Y bueno, esta es una oportunidad para unir y estrechar lazos entre España y Colombia, los dos lados del Atlántico dedicados al estudio de Derecho, y bueno, estas nuevas tecnologías nos permiten interactuar de manera más cómoda y más fácil en medio de toda esta situación tan complicada generada por la pandemia. Nos acompaña también el profesor Cristian Alexander Pereira, profesor de la Facultad de Derecho y director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de nuestra Universidad de Nariño. Y vamos a dar inicio entonces a la conferencia organizada y planificada para las 10 a.m. de la mañana. Arrancamos justo a tiempo. Entonces, sin más preámbulos, profesor Luis Andrés Cucarella, gran amigo de la Universidad de Valencia, va a tener usted el uso de la palabra por 40 minutos. Posteriormente intervendrá el doctor Cristian Pereira y vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Doctor Luis Andrés Cucarella, bienvenido virtualmente a la Universidad de Nariño y nada, la palabra es suya. Muy buenos días para todos y me van a permitir que mis primeras palabras sean obviamente de agradecimiento y de devolución del cariño y el afecto que siempre recibo en Colombia en general y en Pasto, la Universidad de Nariño en particular. Quiero que este cariño y este afecto, este mensaje sea dirigido a toda la comunidad académica de dicha universidad, estudiantes y también profesores. A usted, Omar Cárdenas, al amigo Cristian Pereira, porque, como digo, siempre que voy a Colombia me siento como en mi casa. Cuando voy a Pasto me encuentro en mi hogar. Muchísimas gracias, de verdad. Me gusta siempre que realizo este tipo de intervenciones en tiempos de pandemia, comenzar también mandando un mensaje de afecto a todas las personas, familias y naciones que están siendo duramente golpeadas por el COVID-19. Y a ese cariño y afecto quiero sumar mis muestras de condolencias a aquellas personas que hayan podido perder a algún familiar o amigo. Nos encontramos en momentos especialmente difíciles, tanto desde un punto de vista sanitario como económico y social, y el mensaje que hay que transmitir desde la academia, desde esta plataforma y en todas las intervenciones en que podamos tener lugar los profesores e investigadores universitarios, es un mensaje de esperanza, porque con el esfuerzo y el sacrificio de todos saldremos adelante. Realizadas estas observaciones preliminares, me gustaría entrar ya en el análisis de lo que se refiere a la exposición de los dos ejes temáticos sobre los cuales voy a articular la conferencia del día de hoy. En concreto, en primer lugar, quiero prestar atención al mecanismo de justicia constitucional, a los supuestos de control de constitucionalidad, intentando concretar qué posibilidades hay de diálogos entre los jueces que integran la jurisdicción ordinaria y los jueces o magistrados que integran la jurisdicción constitucional. Una vez que haya analizado ese primer aspecto, en segundo lugar, prestaré atención a las posibilidades de diálogo que pueden darse entre los jueces nacionales y los jueces o los tribunales de ámbito supranacional que están llamados a proteger los derechos humanos. Como ven, son dos pilares, dos ejes temáticos a los que me voy a referir, analizando los aspectos relacionados con los diálogos que puede haber entre jueces, ya sea en el ámbito constitucional o de justicia constitucional, como en el de la justicia convencional.
En ambos casos voy a hacer referencia a la realidad europea, pero para que esta conferencia sea lo más enriquecedora posible, atendido el público que me está siguiendo mayoritariamente en el continente americano, iré haciendo confrontaciones entre la realidad europea y la americana para que podamos verificar qué puntos en común tienen o qué diferencias existen. Hechas estas cuestiones también introductorias, o realizadas estas cuestiones introductorias, paso a analizar lo referente al primero de los ejes temáticos, es decir, el relativo a cómo los órganos de la jurisdicción ordinaria pueden llevar a cabo o cómo pueden entablar un diálogo con los tribunales o las cortes constitucionales. En este sentido, me gustaría exponerles brevemente cuál es el origen y evolución de los sistemas de justicia constitucional en Europa. Ustedes saben que cuando hablamos de justicia constitucional concentrada, estamos hablando de que hay un único órgano jurisdiccional que se le puede llamar Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías Constitucionales, es decir, puede revestir diferentes nombres, pero en todo caso estamos hablando de lo mismo, de un órgano que tiene como función en exclusiva proteger la Constitución, sin que los órganos de la jurisdicción ordinaria puedan llevarlo a cabo. En España le llamamos Tribunal Constitucional, ustedes en Colombia le llaman Corte Constitucional. Pero les decía que me interesaba compartir con ustedes una reseña histórica de cómo se va implementando este sistema concentrado en Europa, que como saben recibe ese nombre de Sistema Europeo de Control de Constitucionalidad, para luego señalar los dos grandes desafíos a los que se enfrenta este sistema, y esos desafíos son propios tanto de los países europeos como de los americanos. En el ámbito europeo, las primeras experiencias de justicia constitucional concentrada las encontramos en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, en ese lapso de tiempo, hay algunos países europeos, pocos, 3 en concreto, que implementaron un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Me refiero a España, me refiero a Austria o a Checoslovaquia. En todos estos casos se crea un órgano jurisdiccional con esa competencia especial para proteger la constitucionalidad, para proteger, en definitiva, o garantizar la supremacía de la Constitución. Sin embargo, esta primera experiencia de justicia constitucional concentrada en Europa tuvo una duración limitada en el tiempo. Como saben, Austria fue invadida por Alemania y tiempo después estalló la Segunda Guerra Mundial, o en el caso español, esa Constitución de 1931 tuvo una duración limitada en el tiempo porque en 1936 estalló la Guerra Civil Española, que culmina en 1939 con el triunfo del general Franco, y España entró en un periodo de dictadura militar que se prolongó hasta 1975. La segunda oleada en la implementación de modelos de justicia constitucional en Europa la encontramos tras la Segunda Guerra Mundial. En este momento histórico, me refiero principalmente a las décadas de los 40 y 50, se aprueban en diferentes estados europeos como Alemania, Austria, Italia o Francia, diferentes constituciones que contemplan también la creación de un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Me gustaría indicarles que a partir de este momento los tribunales constitucionales europeos o las funciones de los tribunales constitucionales europeos se bifurcan en dos caminos. Estamos hablando de que se va a ir extendiendo el sistema concentrado de control de constitucionalidad, pero de esos 4 ejemplos que les he puesto, hay 2 países, Alemania y Austria, que encomiendan a su Tribunal Constitucional la función de proteger la Constitución, pero también la función de proteger los derechos fundamentales y libertades públicas a través de un proceso de amparo. Sin embargo, los otros tribunales constitucionales de Italia o de Francia, sin embargo, no tienen esa función. Me gustaría llamarles la atención porque a ustedes, sobre todo los estudiantes colombianos, dan por sentado que una corte constitucional como la colombiana pueda conocer de las acciones de tutela o de las tutelas por violación de derechos fundamentales y que, por tanto, la función de las cortes constitucionales sea tanto proteger la Constitución como proteger los derechos fundamentales.
Sin embargo, como les estoy señalando, en el constitucionalismo europeo, como digo, se bifurca el camino y hay tribunales constitucionales que tienen esa función de proteger Constitución y derechos fundamentales, y recuerdo, como he dicho hace un momento, que son los casos de Alemania o Austria, mientras que hay otros que su función es solamente o principalmente la protección de la Constitución y no de derechos fundamentales, como es el caso de la Corte Constitucional Italiana o del Consejo de Garantías Constitucionales de Francia. Si seguimos avanzando en la evolución histórica, brevemente, me gustaría señalarles que la tercera oleada en la implementación de estos modelos de justicia constitucional tuvo lugar en la década de los 70 y también en algunos casos en los 80, sobre todo a raíz del fin de diferentes dictaduras militares en el sur del continente europeo. Me refiero a países como Grecia, países como España o como Portugal, que tienen lugar en esos países la aprobación de constituciones democráticas y de la mano de esa aprobación de constituciones de esta índole se implementan sistemas de justicia constitucional. En el caso de Portugal, a su Tribunal Constitucional no se le encomienda tampoco la protección de derechos fundamentales, mientras que en el caso español esa encomienda sí que tiene lugar. Es decir, ahí se ve esa bifurcación de nuevo en esta nueva oleada histórica, porque mientras Portugal, su tribunal, no conoce de la protección de derechos fundamentales, el caso español es distinto. En España, el Tribunal Constitucional conoce del ejercicio de las acciones de amparo por violación de derechos fundamentales. Para que me puedan entender y salvando las distancias, cuando hablamos de amparo estamos refiriéndonos a lo que ustedes llaman la tutela de los derechos fundamentales. Y la última oleada, para terminar esta breve reseña histórica, nos la encontramos a finales del siglo XX, con la caída de las dictaduras comunistas de los países del este de Europa. En esos países, conforme se va produciendo ese desmoronamiento de las dictaduras militares comunistas, nos encontramos con que se aprueban diferentes constituciones en las que mayoritariamente se opta por un sistema concentrado de control de constitucionalidad y donde nos encontramos de nuevo esa tendencia que les apuntaba que tiene lugar desde la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, por no entrar en números, pero más o menos la mitad de los países del este tienen unos tribunales constitucionales que protegen también derechos fundamentales, mientras que la otra mitad, aproximadamente, tiene tribunales constitucionales que solamente protegen o que principalmente protegen la Constitución, pero no conocen de acciones de amparo o de tutela. Cerrando esta breve introducción histórica, como les decía, me gustaría que se quedaran con los siguientes datos. Fíjense, en primer lugar, mayoritariamente en Europa existen sistemas concentrados de control de constitucionalidad. Es decir, existe un único órgano jurisdiccional en cada país llamado a proteger la Constitución. Pero que esta es la regla general, no les llame engaño, porque también hay algunos países, menos, que tienen un sistema difuso de control de constitucionalidad. Países como Grecia o Dinamarca o algunos países nórdicos tienen un sistema difuso en virtud del cual, como ustedes saben, cualquier juez puede proteger la Constitución. Es un sistema, salvando las distancias porque siempre hay diferencias, semejante al que existe, por ejemplo, allí en América, en la República de Argentina. Y segunda idea que me gustaría señalarles, dense cuenta cómo ha sido necesario un siglo para poder implementar el sistema concentrado de control de constitucionalidad en Europa. Y ese siglo llega, o esa implementación llega casi 100 años después de que se hubiera implementado ya el sistema difuso de control de constitucionalidad en los Estados Unidos de Norteamérica en virtud de la sentencia del caso Marbury versus Madison, que seguramente los estudiantes igual la han trabajado y han analizado el contenido de la misma. Pero cerrando esta cuestión histórica, esta reseña histórica, me gustaría indicarles que, obviamente, aunque me he referido a la evolución histórica en Europa, también sería interesante prestar atención a la evolución en el continente americano. Pero existen países como Colombia, como República Dominicana o como Perú, que tienen también un sistema concentrado de control de constitucionalidad y, por tanto, esos países se enfrentan a los mismos desafíos o a los mismos retos que tenemos en Europa en los países en los que tenemos ese sistema concentrado de control de constitucionalidad. Son varios los retos que podrían exponerse, pero si me permiten me voy a centrar en dos de ellos que considero que pueden ser interesantes y que nos abren vías para analizar las cuestiones relacionadas con el diálogo entre órganos jurisdiccionales.
Por un lado, en primer lugar, creo que es muy interesante el análisis de los sistemas de designación de los magistrados de las Cortes Constitucionales. Esta cuestión es muy debatida en todos los países porque se argumenta que es necesario despolitizar estos órganos o que hay que democratizarlos, etc. Pero si me permiten, yo voy a hacer una breve sistematización de los 4 modelos que entiendo que existen de designación de magistrados del Tribunal o de las Cortes Constitucionales, y me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio intelectual de intentar ubicar el sistema de designación existente en Colombia en alguno de los que les voy a exponer a continuación. Les decía que son 4 los grandes modelos. El primero de ellos, aquel en el que todos los magistrados de los tribunales o de las Cortes Constitucionales son designados por el Parlamento. Los que sostienen la idoneidad de este mecanismo de designación parlamentaria pura afirman que con ello se otorga una mayor legitimidad democrática a los tribunales o a las Cortes Constitucionales, en la medida en que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en sufragio universal en las cámaras legislativas y, por tanto, esas cámaras legislativas luego le pueden transferir la legitimidad democrática a los tribunales constitucionales en el caso de que sean esas cámaras las que elijan dichos magistrados, las que designen a dichos magistrados. En el continente europeo, este modelo lo encontramos, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional alemán. Este Tribunal Constitucional está integrado por 16 magistrados y saben que en Alemania existen 2 cámaras legislativas, el Bundestag y el Bundesrat. Pues bien, cada una de esas cámaras designa a 8 magistrados. Y así se integran el total de 16 magistrados que integran el Tribunal Constitucional de este país. Si volteamos la mirada al continente americano, este modelo lo podemos encontrar en Perú, donde los 7 magistrados de su Tribunal Constitucional son designados por el Congreso de la República. Un primer modelo, designación parlamentaria pura. Ya les anticipo que aquí no entra el modelo colombiano. En segundo lugar, existe un modelo en el que se prescinde de la intervención directa del Parlamento para recurrir a las autoridades, a las altas instancias de la nación para proceder a designar a los magistrados de las Cortes Constitucionales. En este sentido, a favor de este argumento, se dice que de esta manera los tribunales constitucionales o las Cortes Constitucionales reciben la autoritas que tienen esas altas instancias de una nación. Si miramos los sistemas de designación, por ejemplo, en Francia, el Consejo Constitucional francés encajaría en este modelo, en la medida en que sus 9 integrantes permanentes, 3 son designados por el presidente de la República, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional, 3 por el presidente del Senado. No hay una intervención directa del Parlamento, no hay una votación parlamentaria para la designación de estos magistrados, sino que son las altas instancias de la nación las que llevan a cabo esa designación. Verán, si me están haciendo el ejercicio intelectual que les había propuesto en relación con la realidad colombiana, que Colombia, el modelo colombiano, tampoco encaja en este segundo ejemplo o en este segundo modelo que les acabo de exponer. El tercero de los modelos que interesa analizar, que es bastante minoritario, pero que teórica y conceptualmente también hay que analizarlo, es aquel en el que los magistrados son elegidos por votación del pueblo en sufragio universal. Así se dispone en la Constitución Política de Bolivia, en la que se señala que los 9 magistrados de ese Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia sean elegidos por sufragio universal. A favor de este argumento se dice que obviamente así estaríamos hablando de una mayor legitimidad democrática de los magistrados o de los tribunales constitucionales en la medida en que no hay una intermediación del Parlamento ni tampoco de las altas instancias de la nación para poder designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Siguiendo con este ejercicio intelectual que estamos haciendo, les anticipo ya que tampoco el sistema colombiano ni tampoco el español entra ni en este modelo ni en los otros 2 que les acabo de señalar. Hay un cuarto modelo en donde vamos a encontrar ubicación para el modelo español y para el colombiano, que es el modelo mixto. Un modelo en el que se combinan algunos de los mecanismos de designación que he analizado anteriormente. En el caso español, por ejemplo, se combina el sistema de designación parlamentaria con el de autoridad,
con predominio del primero, es decir, tiene más peso en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional Español, el Parlamento, que las autoridades. En concreto, el Tribunal Constitucional Español está integrado por 12 magistrados y, según dispone la Constitución Española de 1978, de esos 12 magistrados, 8 son designados por el Parlamento, como ven la mayoría, 8 de 12, y los 4 restantes son designados por altas instancias de la nación. Hay un predominio, como digo, del criterio parlamentario sobre el de la autoridad. Dando respuesta al ejercicio intelectual, al desafío intelectual que les planteaba en relación con el modelo colombiano, les debo indicar que si nos acercamos a ese artículo 239 de la Constitución Política Colombiana, ahí vamos a ver que el sistema colombiano de designación de magistrados es un sistema mixto con predominio de la autoridad sobre el modelo parlamentario. Se combina autoridad y parlamento, sí, pero con predominio del criterio de la autoridad. Mejor que yo, ustedes saben que los 9 magistrados del Tribunal o de la Corte Constitucional Colombiana son designados por el Senado entre las ternas que le propone el Presidente de la República, el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. Es verdad que quien tiene la última palabra es el Senado, pero eso no le otorga primacía en este sistema de designación de magistrados, porque el Senado puede aceptar o rechazar las ternas, pero no puede salirse de la propuesta que le están haciendo Presidente de la República, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Se combina el criterio parlamentario con el de la autoridad, pero dando primacía al criterio de la autoridad. El segundo desafío al que se enfrentan los modelos concentrados de control de constitucionalidad en Europa y también en América es aquel que les he empezado a plantear anteriormente de manera indirecta al hablarles de que hay tribunales o cortes constitucionales que, además de proteger la Constitución, están llamados a proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas a través de los amparos, de las tutelas o como se le quiera llamar en cada país. Pero fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de que los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales son órganos que están integrados por pocos magistrados. 7 en el Perú, 9 en Bolivia, 9 también en Colombia, 12 en España. Y estamos diciendo que esos magistrados que tienen que resolver las cuestiones sobre la constitucionalidad de las normas también tienen que conocer de las acciones de amparo o de las tutelas correspondientes. Ese es un desafío, claro, a la hora de fijar las competencias de las Cortes Constitucionales. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrarnos con situaciones que nos permitan sostener que esta decisión es correcta, pero también nos puede plantear problemas. ¿Qué tiene de bueno este mecanismo? ¿Qué virtud tiene que las Cortes Constitucionales también protejan derechos fundamentales? Pues es evidente que en países como Colombia o como España, en donde su tribunal o corte constitucional protegen derechos fundamentales, estos tribunales o cortes constitucionales contribuyen con sus sentencias a crear un clima de confianza y un clima de respeto hacia los derechos fundamentales. No olvidemos el interesantísimo papel, por ejemplo, que ha desempeñado en Colombia la Corte Constitucional colombiana en el reconocimiento o en la protección de los derechos fundamentales. Esa realidad está ahí, la creación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, un avance en la protección de los mismos y estamos estableciendo un sistema reforzado de protección de derechos fundamentales, porque primero implicamos a la jurisdicción ordinaria y después podemos dar el salto a la jurisdicción constitucional. Pero en el otro lado de la balanza nos encontramos con un problema que hay que atender y hay que dar respuesta, y es que, como decía hace un momento, estamos hablando de que son pocos magistrados para un sinfín de asuntos. Pocos magistrados para conocer de las acciones de inconstitucionalidad y pocos magistrados para sumar también a esas acciones de inconstitucionalidad las correspondientes tutelas o amparos. Y esta situación genera un altísimo riesgo de saturación o incluso en ocasiones de colapso de las Cortes Constitucionales. Ustedes tienen en Colombia un mecanismo interesante de remisión automática de las tutelas por parte de la jurisdicción ordinaria a la Corte Constitucional. Es un mecanismo de diálogo el de la jurisdicción ordinaria con la constitucional, en la medida en que, agotada la actividad de la jurisdicción ordinaria, se remite automáticamente a la constitucional. Pero si lo piensan,
Esto contribuye, evidentemente, a generar la posibilidad de que la Corte Constitucional colombiana conozca de un mayor número de asuntos, pero por otro lado, como decía hace un momento, puede generar ese grave riesgo de colapso del sistema de justicia constitucional en Colombia. Pero ese riesgo no solamente existe en Colombia, en el Perú, en la República del Perú también existe, o en mi país. La única diferencia que me gustaría que tuvieran presentes en el caso de España y Colombia, por ejemplo, es que los amparos que se presenten ante el Tribunal Constitucional no son automáticos, sino que una vez que ha terminado la actividad de la jurisdicción ordinaria, la víctima a la que se le ha violado el derecho, o en su caso el defensor del pueblo, por ejemplo, podría ejercitar la acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, esto reduce en cierta medida un poco el acceso de los amparos a los tribunales constitucionales, porque no estamos hablando de remisión automática, pero obviamente también existe un riesgo de saturación. En todos estos países que he mencionado, Perú, Colombia o España, se ha optado por establecer mecanismos de selección de las tutelas o de amparo. Es decir, ante ese riesgo de colapso se ha optado por establecer criterios objetivos de selección, de manera que no todos o no todas las violaciones de derechos fundamentales acaban siendo resueltas por la Corte Constitucional o por el Tribunal Constitucional del país respectivo. Pues bien, marcado este diseño histórico, señalados estos dos grandes desafíos, me gustaría compartirles otro mecanismo de diálogo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional que se contempla en diferentes países europeos, entre ellos España o Italia. Ustedes saben que cuando se quiere plantear ante el tribunal o ante la Corte Constitucional un pronunciamiento de inconstitucionalidad, porque se ha aprobado una ley, por ejemplo, y consideramos que la misma es sospechosa de inconstitucionalidad, se puede solicitar a la Corte o al Tribunal Constitucional un control en abstracto de la constitucionalidad de una norma. Es decir, surge la duda de que la norma sea constitucional sin necesidad de haber sido aplicada a un caso en concreto. Esto no lo voy a desarrollar, pero sí que me gustaría apuntarles una diferencia interesantísima entre los modelos europeos y los americanos. En América, entre estos países, en Colombia, ustedes saben que es posible el ejercicio de la acción popular de inconstitucionalidad. Esa acción para que en abstracto se valore si una norma es inconstitucional o no. Sin embargo, en el continente europeo, por influencia kelseniana de Hans Kelsen, el padre de este modelo, no existe de manera generalizada la posibilidad del ejercicio de acciones populares de inconstitucionalidad. La legitimación para el ejercicio de las acciones en abstracto de inconstitucionalidad es muy restringida en países como Alemania o Austria, o es restringida, es decir, un poquito más amplia, en países como España, Portugal o Francia, pero sigue siendo restringida. Para que ustedes me puedan entender, en España la acción de inconstitucionalidad la puede ejercitar presidente del gobierno, defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. Nadie más, bueno, salvo que afecte a las comunidades autónomas, el equivalente a los departamentos ahí en Colombia, en sus competencias, etcétera. También las comunidades autónomas pueden ejercitar esa acción, pero fíjense cómo esta realidad contrasta con el ejercicio de una acción popular de inconstitucionalidad que sí que está generalizada en diferentes países del continente americano. Pero esa cuestión, que consideraba que era interesante, la quiero compartir, pero la que me quería centrar sobre el diálogo entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y la constitucional es la siguiente. Estoy subrayando todo el rato que en los modelos de justicia constitucional concentrada, el único que puede declarar inconstitucional una norma es la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. Esto significa que los jueces ordinarios no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando tengan que aplicarla al caso concreto. Esto, en el sistema europeo proyectado en diferentes países europeos, se ha resuelto de la manera siguiente. Es cierto que la Corte Constitucional italiana es la que tiene el monopolio en la declaración de inconstitucionalidad. O es cierto que el Tribunal Constitucional español tiene el monopolio en ese pronunciamiento de inconstitucionalidad. Pero los jueces ordinarios, cuando se encuentren con que en concreto tienen que aplicar al caso particular una norma sospechosa de inconstitucionalidad, lo que deben hacer es suspender el proceso,
y plantear esa duda de inconstitucionalidad al tribunal o a la Corte Constitucional. Se trata de hacer compatible el hecho de que los jueces ordinarios no pueden declarar inconstitucional una norma porque no tienen competencia para ello, pero sí que pueden posibilitar que la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad. Ese proceso en el que ha surgido la duda de inconstitucionalidad queda paralizado a la espera de lo que resuelva el Tribunal o la Corte Constitucional. Y lo que resuelva ese Tribunal Constitucional sirve para ese caso en concreto y en general para todos, porque declarada la inconstitucionalidad de la norma por parte del Tribunal Constitucional, por ese mecanismo de diálogo entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, esa norma queda expulsada del ordenamiento jurídico. Este mecanismo en mi país se llama con el nombre de cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, los jueces ordinarios pueden provocar esa duda, pueden plantear esa duda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Español por este mecanismo. Lo vuelvo a repetir, cuando con ocasión de un proceso en concreto se encuentren con que tienen que aplicar al caso particular una norma sospechosa de inconstitucionalidad y como ellos no pueden declarar inconstitucional la norma, ni siquiera para el caso concreto, suspenden el proceso, plantean la duda al Tribunal Constitucional a través de la denominada cuestión de inconstitucionalidad y una vez que el Tribunal Constitucional resuelva, el juez simplemente tiene que limitarse a resolver en función de lo que ha dictaminado, lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Insisto, es un mecanismo interesante de diálogo en el ámbito de la justicia constitucional en relación con la jurisdicción ordinaria y de los jueces que no pueden declarar inconstitucional la norma, pero sí que pueden provocar que esa inconstitucionalidad sea declarada por el Tribunal o la Corte Constitucional. El segundo de los ejes temáticos que quería desarrollar, y en este sentido de una manera un poco más breve, es el relacionado a la posibilidad de que se pueda entablar algún tipo de diálogo entre los jueces nacionales y los tribunales supranacionales de protección de derechos humanos. Me interesa analizar si existen mecanismos que permitan, como digo, que los jueces nacionales puedan dialogar con los tribunales supranacionales de protección de los derechos humanos. En el caso regional europeo, el tribunal existente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que nace pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este órgano es un órgano del Consejo de Europa y que esa institución se instauró en el año 1949 para velar por la protección y reconocimiento de derechos en el continente europeo. Un año después, en 1950, se aprobó el Convenio de Roma para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Para que ustedes me puedan entender, el Pacto de San José de 1969, aprobado en el marco de la Organización de Estados Americanos, es la realidad histórico-política y constitucional equivalente a la europea. En Europa hablamos del Consejo de Europa y del Convenio de Roma de 1950. Brevemente, me gustaría señalarles algunas características y diferencias entre los modelos europeo y americano para luego ya analizar en sentido estricto las posibilidades de diálogo entre las jurisdicciones nacionales y la supranacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, me interesa que conozcan, por ejemplo, es un tribunal que está integrado por 47 magistrados. ¿Por qué 47 magistrados? Pues porque son 47 los estados que integran el Consejo de Europa. Cada estado designa a un magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras que, como saben, la Corte Interamericana está integrada por 7 magistrados y es un órgano, por tanto, en cuanto al número de magistrados, más reducido. Por otro lado, hay otra diferencia también interesante entre los modelos. Entiendan que las diferencias las estoy realizando simplemente para confrontarlos, no con objetivo de señalar que un modelo sea mejor que otro, porque en algunos puntos es mejor y en otro presenta más deficiencias, ¿vale? Es decir, simplemente señalarles diferencias entre modelos. Y una de las diferencias existentes que creo que es interesante es la de la posibilidad del ejercicio de acciones ante estos órganos jurisdiccionales. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las víctimas o las organizaciones no gubernamentales pueden legítimamente demandar a un Estado ante este órgano jurisdiccional.
Es decir, la víctima o los grupos de víctimas o las organizaciones no gubernamentales pueden ocupar la posición activa en el proceso seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito americano, las víctimas y las ONGs también tienen legitimación activa, pero su legitimación es diferente. Estas víctimas o estas ONGs tienen legitimación para denunciar hechos contra un Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es luego la comisión la que ocupará, si es que considera que esa cuestión es relevante, la que ocupará la posición activa en el proceso. Por tanto, estamos hablando de dos legitimaciones distintas. Las víctimas tienen en el sistema europeo legitimación para demandar, las víctimas en el sistema americano tienen legitimación para denunciar y con la denuncia no adquieren la condición de parte. No obstante, la Corte Interamericana ha potenciado claramente los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos seguidos ante este órgano jurisdiccional, pero no hasta el punto de legitimarles para poder interponer demandas, porque la posición jurídica activa en el proceso seguido ante la Corte Interamericana, única y exclusivamente la ocupa la Comisión Interamericana. Y una tercera diferencia, y ya entro a analizar las cuestiones relacionadas con los diálogos, y una diferencia que considero muy interesante, en la medida en que ustedes conocerán, porque han estudiado, porque han investigado, diferentes sentencias de la Corte Interamericana y habrán visto que en dichas sentencias lo habitual es que además de interponer medidas reparatorias individuales en beneficio de la víctima, de las víctimas, se impongan medidas reparatorias de carácter general. Es decir, obligaciones de hacer o de dejar de hacer o de legislar, por tanto, en un determinado sentido, que se imponen al Estado que es condenado. Bastaría mirar casos como el campo algodonero contra México o el caso Radilla Pacheco también contra México o en su caso el caso de la fecundación in vitro contra Costa Rica para constatar esas medidas generales que con carácter general se suelen establecer en las sentencias de la Corte Interamericana. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele ser más reacio a la fijación de estas medidas reparatorias generales. Es verdad que en los últimos años se está avanzando en ese sentido, pero como digo, normalmente en las sentencias del Tribunal Europeo nos vamos a encontrar con medidas reparatorias individuales, pero no tantas medidas reparatorias generales como hace la Corte Interamericana o como incluye la Corte Interamericana en sus sentencias. Realizadas estas breves notas introductorias marcando algunas diferencias o puntos de conexión entre los modelos internacionales, me gustaría compartirles qué mecanismo de diálogo entre los jueces nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos existe, porque es un mecanismo que entró en vigor en el mes de agosto de 2018 y a día de hoy, en algunos de esos países que les he mencionado antes, es posible que los jueces nacionales puedan provocar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte una opinión consultiva. Me explico. Les he señalado hace un momento que el Convenio de Roma de 1950 es el que contempla los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito del Consejo de Europa. Pero a ese convenio se anexan una serie de protocolos que los Estados parte son libres de ratificar o no. Es decir, el Estado que quiera ser parte o hacer parte del Consejo de Europa está obligado a ratificar el Convenio de Roma, pero no sus protocolos adicionales. Pues bien, hay un protocolo, el protocolo número 16, que contempla esta posibilidad. La posibilidad de que altas instancias judiciales de una nación puedan plantear esa opinión consultiva, puedan provocar que el Tribunal Europeo dicte una opinión consultiva cuando se encuentren esos jueces nacionales con que tienen que aplicar al caso concreto una norma sospechosa de inconvencionalidad. Y en ese caso, lo que pueden hacer es la alta instancia judicial del país correspondiente plantear esa duda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se la resuelva. Es la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que resuelve esa duda, la que emite esa opinión consultiva. La gran sala es el máximo órgano con mayor número de integrantes de jueces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y les indico que esa gran sala está integrada por 17 magistrados. Pues bien, esa gran sala dictamina, resuelve esa duda de inconvencionalidad, aunque luego la jurisdicción nacional es libre, no está vinculada
a la opinión que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, me gustaría indicarles, añadirles, para que veamos el alcance completo de este protocolo número 16, que a día de hoy solamente hacen parte del mismo 10 estados. Se acordarán que hace un momento les he dicho que el Consejo de Europa está integrado por 47 magistrados. Pues bien, de esos 47, tan solo 10 lo han ratificado. Lo han firmado y lo han ratificado. Recuerden lo que les he apuntado. Los integrantes del Consejo de Europa no están obligados a ratificar los protocolos adicionales. Por tanto, a día de hoy son solamente 10 estados, entre los que están Albania, Armenia o Francia, por ejemplo. Y de acuerdo con ese protocolo 16, estos estados habrán designado qué órgano o qué órganos de su jurisdicción pueden plantear esta opinión consultiva. Ustedes me dirán que el artículo 64 del Pacto de San José también contempla la posibilidad de emisión de opiniones consultivas por parte de la Corte Interamericana. Y efectivamente, así es. Pero esta opinión consultiva del artículo 64 del Pacto de San José es una opinión que provoca o que solicitan los gobiernos de los estados que hacen parte del sistema. No es solicitada por la jurisdicción, no por los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, este mecanismo de opinión consultiva en el ámbito europeo se articula en sentido estricto como un mecanismo de diálogo entre los jueces nacionales y los jueces supranacionales, o el juez supranacional, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vean que el mecanismo que estamos siguiendo procesalmente hablando en Europa, tan solo en 10 países, porque como les he dicho solamente esos 10 países lo han ratificado, para resolver las dudas de inconvencionalidad es ese, plantear esa duda al Tribunal Europeo para que la resuelva y luego en su caso el Tribunal Interno resuelve en función de lo que considere oportuno, aunque sin perder de vista que esa opinión consultiva le puede ir marcando el camino. Sin embargo, en el sistema americano, el mecanismo procesal que se ha creado es diferente. El objetivo es el mismo, obviamente, porque los tribunales europeo y Corte Interamericana tienen como fin proteger los derechos humanos, pero los caminos que a veces siguen son diferentes. ¿Por qué? Pues porque en el sistema americano, cuando un juez se encuentra con que tiene que aplicar al caso una norma sospechosa de inconvencionalidad, cuando un juez nacional se encuentra con que tiene que aplicar al caso una norma sospechosa de inconvencionalidad, ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado la jurisprudencia sobre el denominado control de convencionalidad y autoriza a la Corte a que el juez nacional deje a un lado la norma interna y aplique la convencional. Son varias las sentencias que podrían citarse en relación con el control de convencionalidad, pero me quedo, por ejemplo, con la sentencia Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, o sobre todo la sentencia del caso Herman versus Uruguay, o mejor dicho, la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Herman versus Uruguay, para ver cómo se articula ese mecanismo procesal de garantizar la supremacía de la norma convencional, pero sin que en este caso los jueces nacionales puedan entrar en diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Termino así la exposición de estos dos ejes temáticos, señalándoles que, como he dicho varias veces, que los caminos que se pueden recorrer para proteger los derechos humanos son varios, pero lo importante es tener claro que el objetivo final es ese, que nadie se quede fuera y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde hay tantos derechos humanos que pueden resultar golpeados, que todos articulemos los mecanismos necesarios, que todos actuemos de manera efectiva para que esos derechos de todas las personas, pero sobre todo de los colectivos más vulnerables, sean debidamente protegidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Andrés, por su brillante exposición, que nos da un panorama muy claro de lo que es el tema de los derechos humanos y las cortes, no solamente en América, sino también en Europa. Y bueno, vamos a darle entonces ahora el uso de la palabra al profesor Cristian Pereira, quien nos hará algunas consideraciones también relativas al tema, y una vez termine la intervención del profesor Cristian Pereira, haremos algunas preguntas. Profesor Cristian, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días nuevamente a nuestro estimado colega, amigo y profesor invitado a los posgrados de las especializaciones en Derechos Humanos y en Derecho Administrativo de nuestra Casa de Estudios.
es de verdad muy satisfactorio para la Facultad de Derecho y para el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos contar con su presencia, y sin duda alguna todas las enseñanzas y reflexiones que ha expuesto en su importante disertación nos lleva también a hacer algunas precisiones y también a formular algunos interrogantes que también han sido presentados a lo largo de la disertación. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que se presenta una interesante discusión frente a este poder que tienen las altas cortes constitucionales, los tribunales y cortes constitucionales en el mundo, frente a las decisiones que muchas veces toman cuando declaran inexequibles o dejan sin efectos actos legislativos que han sido promulgados por congresos o por parlamentos que son totalmente legítimos. ¿Cómo entra esa contradicción de los principios, ese principio democrático que cobija precisamente a los parlamentos y cobija también a los congresos de la República, cuando en ejercicio de ese poder soberano que le ha otorgado el pueblo, pues precisamente actos que inclusive están dirigidos a reformar la Constitución quedan sin efectos por parte de 9 integrantes de la Corte Constitucional, de 12 integrantes de tribunales constitucionales, como ha ocurrido en el caso latinoamericano y en el caso pues estrictamente también colombiano, en donde aparece esta tesis interesante de la teoría de la sustitución de la Constitución y demás. Entonces viene allí una primera pregunta, y es frente a esos límites que tiene el juez constitucional en ejercicio de su poder. Estos jueces constitucionales que están profiriendo sentencias estructuradoras, que están estableciendo de alguna u otra manera insumos o creando política pública, y que en algún momento cuestionan este principio de separación de poderes, en donde el juez pues precisamente debe ser un garante y protector de la Constitución, pero muchas veces asume roles creando subreglas constitucionales, creando normas jurídicas y más aún también creando políticas públicas, en donde el ejercicio de la función administrativa y la función legislativa finalmente se apropian en un juez todopoderoso, en el juez constitucional. Entonces, la primera pregunta está relacionada con los límites de ese poder que tienen los jueces constitucionales. ¿Cuál es la lectura que usted puede encontrar frente a estos poderes? ¿Estamos de verdad desbordando los poderes de los jueces constitucionales, o es simplemente que el juez constitucional está siendo un protagonista en la construcción del Estado Social de Derecho, como lo diría el importante jurista Ciro Angarita Barón en esa importante y destacada sentencia, la T-406 del año 92, cuando en Colombia se dijo que los jueces no pueden ser convidados de piedra, sino auténticos protagonistas en la materialización del Estado Social de Derecho? La situación, la pregunta sí que es clara y que se encuadra claramente en la realidad del continente americano. Yo creo que voy a intentar contestarla, obviamente siempre acercándome a la realidad de sus países, de su continente, con respeto y sin entrar en consideraciones políticas, porque a mí no me incumben, ¿no? Sino cuestiones de carácter jurídico, y teniendo en cuenta que no, aunque soy conocedor de la realidad de muchos de sus países y de Colombia sobre todo, pero me gusta ser siempre respetuoso con realidades que no son de mi propio país. Pero si se dan cuenta o si caen en la cuenta, en el continente americano existe un excesivo protagonismo del poder ejecutivo. Un excesivo protagonismo a la hora de legislar, a la hora de gobernar, incluso a la hora de resolver conflictos. En el sistema colombiano, por ejemplo, la Constitución política en el 116 permite que la administración pueda asumir funciones jurisdiccionales, y ahí tienen las distintas superintendencias que desempeñan esa función en materia de la tendencia de superintendencia de industria y consumo, creo que es como se llama, la que desempeña funciones de resolución de conflictos en materia de consumo, por ejemplo. Bueno, pues esa realidad está muy presente. Tienen un poder ejecutivo muy fuerte, un poder legislativo más debilitado, y frente a esto el poder judicial ha querido asumir un rol más protagónico. Y basta con que lo veamos en la realidad interna de los países como en la realidad supranacional.
La Corte Constitucional colombiana hace unos años era un ejemplo claro de ese activismo a la hora de establecer incluso cauces normativos para legislar, etcétera, invadiendo quizá esa función legislativa que señalaba hace un momento, o incluso la Corte Interamericana, cuando impone a los tribunales, perdón, cuando impone a los estados parte o al estado condenado obligaciones incluso de modificar la Constitución, como en el caso Radilla Pacheco o en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile. Es decir, nos encontramos con un protagonismo muy relevante del Poder Judicial y que soy consciente de que allí en el continente americano se discute, hay quien lo ve bien porque considera que ese Poder Judicial es el que está llamado a suplir esas carencias, pero que lo difícil es encontrar el equilibrio justo entre los poderes o entre las ramas del Estado. Porque, como digo siempre, una cosa es dividir el poder, pero otra cosa es dividirlo de manera equilibrada. Y a veces estos desequilibrios se detectan. Y se detectan, como les acabo de señalar, por ejemplo, en que la administración pública, una superintendencia pueda juzgar, o se detectan cuando un poder judicial o una rama judicial puede legislar. Es decir, hay ciertos equilibrios que habría que notar. Soy consciente de que muchos colombianos me refutarán ahora que las superintendencias resuelven de manera más rápida, son mucho más eficaces, están digitalizadas, mientras que la justicia es como un dinosaurio que va mucho más despacio y que, por tanto, no tiene la agilidad para resolver esos conflictos de consumo u otros ámbitos. Pero también hay que ser conscientes de que una cosa es juzgar y otra cosa es administrar. Es decir, que atribuir funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo supone romper ese equilibrio de poderes, de igual modo que atribuir funciones legislativas a un órgano constitucional o a un órgano como la Corte puede también suponer esa ruptura del equilibrio de poderes. Se lo digo, insisto, con objetividad y desde un punto de vista jurídico, porque también soy consciente de que si no se hubiera adoptado ese rol por parte de la Corte Constitucional colombiana en las últimas décadas, los últimos años, habría muchos derechos que no habrían sido reconocidos en la realidad colombiana o no hubieran sido suficientemente protegidos. Es decir, creo que es bueno poner sobre la mesa a la hora de analizar, diseccionar la realidad. Y diseccionar la realidad es empezar a ver qué hace el Poder Legislativo, qué hace o la rama ejecutiva, qué hace la rama judicial, qué hace la rama administrativa o ejecutiva, y con eso ver si recomponemos el cadáver que estamos diseccionando. Pero insisto, existen esos riesgos de que se produzcan esos desequilibrios, y esos desequilibrios se los acabo de poner ahora de manifiesto con todo respeto, obviamente. Una consideración adicional antes de dar paso a las preguntas que se han venido también formulando por parte del público asistente a este importante foro, y es relacionado con el comportamiento que se ha tenido en virtud de distintas cortes y tribunales locales, jueces internos, que de alguna u otra manera sí han sido receptivos al cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, promulgando sentencias correctivas o asertivas en donde acogen la convención, en donde acogen la jurisprudencia, la interpretación que hace la Corte Interamericana, y principalmente se anticipan a esa decisión. Ellos ejercen a plenitud esta tarea del control de convencionalidad en esta forma difusa, y ahí encontramos pues esta importante sentencia del caso Simón en Argentina, donde la Corte Suprema de Argentina ejerce precisamente ese control de convencionalidad inspirada precisamente en la sentencia de Barrios Altos versus Perú. Y miramos entonces un protagonismo interesante de este alto tribunal cuando ejerce precisamente esta función como control de convencionalidad. Pero de igual manera, en Latinoamérica encontramos posturas en donde el diálogo de los jueces no ha sido tan asertivo frente a este control de convencionalidad, dejando claro pues la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Y hemos encontrado también casos en donde los jueces tratan de argumentar un margen de cierta discrecionalidad y una defensa también del derecho interno sobre el derecho internacional. Y precisamente encontramos situaciones en las cuales, en el caso de la Corte Suprema de Justicia
en Venezuela o en el mismo caso Castillo-Petrucci, Perú, en donde se establece la no ejecución de decisiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cómo tribunales o cortes nacionales no aplican, no acatan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no aplican esta jurisprudencia, o si es del caso la aplican parcialmente o la reducen a criterios orientadores. Entonces miramos cómo hay un diálogo que a veces es positivo y que sencillamente también encontramos donde el diálogo no fluye, cómo tribunales y cortes tanto en Latinoamérica están jugando en ambos sentidos. ¿Qué lectura usted puede encontrar al respecto? Y si esto mismo está ocurriendo a nivel el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este comportamiento de los diálogos que debe existir entre las cortes y los jueces constitucionales o de justicia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, aquí el problema con el que nos encontramos en todos los países siempre de entrada es un problema de defensa de la jurisdicción interna o de nacionalismo, en definitiva. Es decir, históricamente la justicia se ha entendido como algo limitado a las fronteras territoriales de los estados. Yo soy Estado soberano, yo juzgo los delitos que se hayan cometido en mi país, yo soy Estado soberano, yo protejo o no las violaciones de derechos humanos que se hayan producido en mi país. Pero claro, el hito histórico de la Segunda Guerra Mundial marca ese punto de inflexión en esos dos puntos que les he señalado. Es decir, la realidad evidencia que las jurisdicciones nacionales o no son capaces o no quieren proteger o investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes que se hayan producido de carácter de guerra, genocidio, etc. Por eso ha nacido la Corte Penal Internacional, por eso nació el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos. Pero claro, es cierto que los estados hacen parte del sistema y en América Colombia hace parte, Perú, Chile, Argentina, etcétera, pero obviamente al reconocer jurisdicción a la Corte Interamericana están perdiendo parte de su soberanía en beneficio de la protección de los derechos humanos. Pero siempre nos vamos a encontrar por un lado esa dificultad, la de la reivindicación de la soberanía de las naciones o la reivindicación de la jurisdicción nacional como la propia. Es decir, yo como jurisdicción de este país X, no tengo por qué acatar, entre comillas, o cumplir al 100% lo que me diga un órgano que no está ni en mi país y que además pues ni siquiera hay jueces de mi país en el mismo, por ejemplo. Ese es un problema con lo que se pueden encontrar en diferentes países, entre otros, como señalaba Colombia. Segundo problema, o segunda cuestión a analizar, que muchos jueces esta realidad les da miedo por no conocerla. Tienen ese miedo a dar el salto en el vacío a veces, porque no hay una formación desde una perspectiva convencional y esa doctrina del control de convencionalidad está colocando frente a la presunta violación de una norma interna de la convencionalidad al juez interno. Y hay veces que ese juez interno tiene miedo, lo entiendo, porque no tiene esa capacitación a lo mejor para poder dar el paso de decir, dejo a un lado la norma interna y acudo a la convencional, porque eso tiene, como digo, el riesgo de que se equivoque o que a lo mejor en el ámbito interno le pueda plantear dificultades. Dense cuenta que ese juez interno que tiene que aplicar control de convencionalidad no puede suspender el proceso y plantearle la duda a la Corte Interamericana, como les contaba antes que sí que se puede hacer en los supuestos de control de constitucionalidad concentrada, donde un juez en España, cuando tiene que aplicar una norma sospechosa de inconstitucionalidad, suspende el proceso, le plantea la duda al Tribunal Constitucional, el Tribunal se la resuelve y el juez dicta sentencia de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Aquí, en el sistema americano, no es posible que el juez interno, que es también juez convencional, pueda dialogar de esa manera tan directa con la Corte Interamericana, que ya está de por sí saturada, obviamente, porque estamos hablando solamente de 7 magistrados, y que si le remitiéramos todos los asuntos convencionales, todas las dudas de convencionalidad por parte de los jueces nacionales de los diferentes países del sistema, habría más riesgo aún de colapso. Pero claro, por un lado, esa exacerbación del nacionalismo, que a día de hoy está generalizado en todas partes. El miedo a resolver sin conocer la realidad convencional y la imposibilidad de dialogar directamente, sí indirectamente, pero no directamente con la Corte Internacional. En el continente europeo,
fíjense que la realidad, por ejemplo, de esta doctrina que se ha creado sobre el control de convencionalidad, no la van a encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay un mecanismo, un planteamiento semejante. Sí que lo hay en el ámbito de la Unión Europea, en donde los jueces de la Unión, los jueces nacionales de un país de la Unión Europea, cuando se encuentran con que tienen que aplicar al caso concreto una norma sospechosa de inconvencionalidad europea de la Unión, no del Consejo de la Unión Europea, y si tienen dudas pueden plantear la cuestión prejudicial comunitaria al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, en materia de justicia comunitaria europea sí que es posible este diálogo más activo entre jueces nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en lo que se refiere al Consejo de Europa, que es una realidad más amplia, porque, como he dicho, casi todos los Estados europeos hacen parte del Consejo de Europa, pero no todos los Estados europeos integran la Unión Europea, el mecanismo de diálogo es ese que les he apuntado, donde tan solo 10 Estados de 47 han ratificado el protocolo. Esto me llama a mí la atención, porque solamente 10 Estados están dispuestos a que sus altas instancias dialoguen con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay otros países que han dicho que ni lo van a ratificar. España, por ejemplo, así lo ha dicho, que no tiene intención por ahora ni de firmarlo ni ratificarlo. Y que además súmenle, como les he dicho, que incluso aun cuando hagan esta opinión consultiva, lo que se resuelva no es vinculante, cuando estamos hablando de que es un juez, una alta instancia judicial de un país el que plantea esa duda y podría haberse establecido el carácter vinculante. Es decir, tenemos en Europa una postura mucho más cautelosa a la hora de articular estos mecanismos de diálogo, y mientras que en América ustedes, o la Corte Interamericana, ha ido más allá, quizás por lo que decíamos antes, de ese rol protagónico que ha asumido en la rama judicial, tanto interna como convencional, en el continente americano. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Luis Andrés, por sus acertadas apreciaciones sobre la realidad constitucional e internacional, de derecho internacional, tanto de España, de los países europeos y en general de los organismos internacionales que residen en Europa. Bueno, vamos a abrir paso a unas preguntas que ha hecho el público. Hemos recogido unas preguntas a través de nuestra página de Facebook. Agradecemos en primer lugar a todas las personas que se han tomado el tiempo de realizar sus interrogantes. Hay varios, hemos tratado de agruparlos, he tratado de agruparlos para que ojalá todos sientan resueltas sus dudas. Entonces, doctor Luis Andrés, le planteo el primer interrogante, que lo han hecho varias personas de distinta manera. Digamos, tenemos dos tipos de controles de constitucionalidad, ¿cierto? Un control estricto, un control difuso. Y la primera pregunta iría, frente a estos modelos de control de constitucionalidad, concentrado, difuso, etcétera, ¿usted cuál consideraría más conveniente o si debería existir un modelo mixto? Eso también de cara a que, por ejemplo, las cortes constitucionales latinoamericanas son muy dadas a realizar una protección específica en materia de derechos humanos. Lo escuchamos, profesor Luis Andrés. La conexión. No he escuchado la última parte, Omar. La última parte no he escuchado. Hablábamos del control estricto, concentrado y el difuso. ¿Cuál es más conveniente de estos dos modelos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que existen tribunales constitucionales, órganos de control de constitucionalidad en América, que también desempeñan esa función de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Más o menos. Correcto, esa era la pregunta. Esa es la pregunta, bien. Correcto. A ver, de entrada, yo considero que es bueno que los tribunales constitucionales tengan, o las cortes constitucionales tengan esta competencia mixta, si se puede decir, en materia de protección de la Constitución y en materia de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Pues porque en lo que se refiere a los derechos fundamentales, como decía antes, ese modelo contribuye a generar una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Yo creo que es importante, por ejemplo, señalar el papel que ha desempeñado el Tribunal Constitucional Español desde que entra en funcionamiento tras la dictadura franquista en la generación de jurisprudencia, en la generación de cultura de respeto a los derechos humanos tras una
de más de 40 años. Y también de los derechos fundamentales, porque las constituciones políticas se limitan a enumerar los derechos. Se reconoce el derecho a la vida, se reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio, se reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, pero ¿hasta dónde puede llegar el legislador a la hora de regular el ejercicio de esos derechos? Pues si tenemos un tribunal o una corte constitucional que conozca de las tutelas o de los amparos protegiendo esos derechos, con esa jurisprudencia nos ha ido fijando el contenido esencial de los mismos y nos ha dicho cuál es el núcleo duro y irreductible que el legislador ordinario no puede desconocer. Y lo malo que tiene o los convenientes y los inconvenientes de este modelo, yo creo que los convenientes son más. Obviamente, el máximo inconveniente es el que les he expuesto, el riesgo de saturación de los tribunales, el riesgo de colapso de los tribunales o de las cortes constitucionales. Y no se olviden también otro riesgo que no ha apuntado y que eso ha dañado mucho a los órganos de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, y es el denominado choque de trenes. Ustedes tienen, por ejemplo, el riesgo de que se produzca ese choque entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, o entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, porque son altas instancias judiciales de la nación que generan jurisprudencia en materia de derechos fundamentales y libertades públicas y que a veces no concuerda. Este riesgo yo entiendo que es en teoría de fácil solución, porque en materia de garantías constitucionales es la Corte Constitucional la Suprema. En materia de garantías constitucionales es el Tribunal Constitucional el Supremo. Y por tanto, si entra en conflicto con el Tribunal Supremo Español, en teoría, como digo, bastaría tener presente que de acuerdo con la Constitución, el máximo órgano de garantías constitucionales en España es el Tribunal Constitucional. Pero como digo, el mecanismo de seleccionar los asuntos puede ser interesante, y así existe en la Corte Constitucional colombiana o en el Tribunal Constitucional español o incluso en la Corte Interamericana, porque no olvidemos que a la Corte Interamericana no llegan todos los asuntos. La comisión recibe las denuncias y luego es, si me permiten que me exprese así, la comisión la que eleva a la Corte aquellos asuntos que presenten especial trascendencia convencional. Por tanto, puede ser interesante ese mecanismo, y creo que oportuno, de que tengan competencias mixtas las Cortes o los tribunales constitucionales. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Luis Andrés. En ese mismo sentido, se plantea otro grupo de dudas sobre cómo mira usted la posibilidad de creación de derecho por parte de las Cortes latinoamericanas y si eso ocurre también en España. ¿Esto por qué? Porque nuestra Corte Constitucional, al menos en el caso colombiano, mucha gente ha sido muy crítica con la Corte porque se considera que esta ha tomado potestades que son propias del legislador. Caso como por ejemplo en temas de aborto, donde la Corte ha dicho, o en temas de matrimonio entre parejas del mismo sexo, donde la Corte le ha dado la orden al legislador de que adopte una legislación y ante la indiferencia del legislador, la Corte adopta algunas medidas para poder garantizar el goce de derechos. Y en ese mismo sentido, hay una pregunta que va por el mismo camino, que en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencias como la T025 del 2004 le ordenó al Estado, al Poder Ejecutivo, realizar políticas públicas, estructurar políticas públicas, de cara a que esas políticas públicas permitan mitigar la violación de derechos fundamentales. ¿Cómo mira usted desde la visión española ese creacionismo que tienen nuestras Cortes latinoamericanas y esa intromisión en la política pública propia del Ejecutivo? El problema o la cuestión hay que abordarla desde el punto de vista que les planteaba antes, de cómo no solamente tenemos que hablar de división de poderes o división de las funciones de las ramas del Estado, sino del equilibrio entre las mismas. Y sí que es cierto que a mí como jurista me llama la atención cuando estudio la realidad colombiana, pronunciamientos tanto de la Corte que van en esa línea o también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esas medidas reparatorias generales que les estaba apuntando. En ese sentido, por ejemplo, me gustaría señalarles una diferencia importante. A la Corte Interamericana no le ha dolido cuando ha detectado una violación de una norma
convencional por parte de un texto constitucional señalar a ese país que debe reformar la constitución política. Es el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, por ejemplo, donde le dice a Chile que el artículo 19 de su constitución política era inconvencional y que debería proceder a reformarlo. Dense cuenta que estamos hablando de que un tribunal supranacional está diciéndote que tu norma política básica y fundamental de tu organización política y judicial y administrativa de ese país no respeta la convención y que debes proceder a modificarlo. Chile lo modificó, sí, pero lo que quería subrayarles es ese paralelismo entre la realidad americana y europea, porque pronunciamientos en ese sentido, en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no van a encontrar. El Tribunal Europeo, cuando ha detectado, por ejemplo, que una norma constitucional de un país es inconvencional, aun cuando le han pedido a las partes que digan su sentencia que debe modificar esa norma constitucional, el Estado condenado, el Tribunal Europeo dice que ese pronunciamiento no lo puede hacer. Se limita a decir que la norma es inconvencional, pero no le impone esa obligación de hacer, una obligación de modificar el texto constitucional. En ese sentido, me gusta siempre compartir un caso, que hay varios, pero un caso, hay varios casos contra ese país, contra Bosnia y Herzegovina, en donde, como saben, este país nace tras la guerra de los Balcanes, en la década de los 90 del siglo pasado, y en ese país estuvieron en guerra, en esa zona, tres etnias, los serbios, los bosniacos y los croatas. Cuando firman el Tratado de Paz, estas tres etnias, como anexo al Tratado de Paz, incluyeron la Constitución Política de Bosnia y Herzegovina. Y en esa Constitución Política se dice que esas tres etnias, los serbios, los bosniacos y los croatas, son etnias constituyentes. Esto tiene implicaciones, lo dice la misma Constitución, en el sentido de que solamente los miembros de etnias constituyentes pueden ser presidente de la República, por ejemplo. Es decir, el derecho de sufragio pasivo, el derecho para ser elegido presidente de la República en esos países, lo tiene solamente esas etnias, cuando en dicho país existen más etnias que esas tres que he señalado. Esto ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes asuntos a entender que esa norma constitucional es inconvencional, pero sin embargo no le ha impuesto expresamente la obligación de modificarlo. Sí que le ha dicho que es conveniente, que es oportuno ajustarlo a las normas convencionales para eliminar esa discriminación por motivos étnicos incluidos en un texto constitucional. Es para que se den cuenta, ¿no?, de esa realidad distinta, de cómo se enfrentan los asuntos en el ámbito europeo y en el americano, y este punto de normas inconvencionales en textos constitucionales es evidente. Pero les decía, es cierto que siempre hay que garantizar, y vuelvo otra vez al ámbito interno, un equilibrio de poderes, y que resulta peligroso en ocasiones que las Cortes Constitucionales asuman un rol que no les incumbe porque le incumbe al Poder Legislativo. Pero claro, se lo está diciendo un europeo en donde el Parlamento o los parlamentos en Europa saben que tienen un peso importante, y donde el Parlamento controla el Poder Ejecutivo, donde los gobiernos, en mi país, una vez a la semana, el gobierno rinde cuentas y es sometido a control parlamentario, tanto el gobierno nacional como los gobiernos autonómicos, es decir, los gobiernos de los departamentos. Es decir, estamos en un sistema parlamentario donde el Parlamento, por tanto, tiene un importante peso, y por eso tenemos como más en nuestros esquemas mentales bien insertado la idea de que la función de legislar le corresponde al Parlamento. Y en el caso, por ejemplo, que decía del matrimonio igualitario, donde la Corte Constitucional colombiana fue más allá para reconocer un derecho que es convencional, porque la Corte Interamericana así lo ha señalado, ¿no?, en la opinión consultiva que le elevó Costa Rica, aunque la opinión es posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional colombiana, pero para proteger un derecho humano que es de carácter convencional, la Corte Constitucional adoptó ese camino. En el caso del Tribunal Constitucional español, por ejemplo, el pronunciamiento sobre el matrimonio igualitario ha llegado cuando se dictó una ley de matrimonio igualitario, fue impugnada por entender que el matrimonio, de acuerdo con la Constitución española, tal y como está redactada, parecía entender que el matrimonio solamente era posible entre hombre y mujer, y sin embargo el Tribunal Constitucional resolvió entendiendo que esa redacción no era no se podía interpretar en ese sentido, sino que la norma aprobada del matrimonio igualitario era constitucional.
Vean, por tanto, cómo el Tribunal Constitucional Español actuó en el momento en que el legislador aprobó la correspondiente ley. Pero hay veces en las que actúa, como usted ha señalado, las Cortes Constitucionales americanas por supuestos de omisiones legislativas, ¿no? Supuestos que no son legislados y en donde asume ese rol protagónico del que hablaba antes el Tribunal o la Corte Constitucional. Bien, muchísimas gracias, profesor Luis Andrés. Y vamos con la última pregunta de este foro, que va encaminada a lo siguiente. Quisiera el público saber cuál es su opinión sobre la jurisprudencia, la sentencia, los casos concretos, donde las cortes se enfrentan a situaciones complejas de derechos, como eutanasia, maternidad subrogada, adopción de parejas del mismo sexo, crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cómo ve ese diálogo entre las cortes y un ambiente social que muchas veces es reacio o resistente a este tipo de situaciones o de cambios en materia de derechos? Y por esa misma vía, profesor Luis Andrés, quisiéramos que nos comentara sobre las últimas sentencias que se han proferido en Europa. Especialmente se menciona alguna entre las preguntas del Tribunal Constitucional Alemán, el caso del Banco Central Europeo, o la que usted tenga bien comentarnos, profesor Luis Andrés. Lo escuchamos. Si se dan cuenta, todos esos problemas que me ha planteado sobre eutanasia, matrimonio igualitario, etcétera, todos estos crímenes de lesa humanidad, como me señalaba la pregunta, estamos hablando de cuestiones que obviamente hay que resolver a la vista de los derechos humanos constitucionalizados y convencionalizados. En el caso, por ejemplo, de la eutanasia, en España no está regulada. Sí que se había anunciado que en esta legislatura se iba a legislar en esa materia, pero no sé, obviamente, atendida la crisis sanitaria, social y económica que genera la crisis, esta situación del COVID-19, no sé hasta qué punto esto pueda afectar a la regulación en ese ámbito. Pero ya le digo, estaba prevista su regulación. El matrimonio igualitario, como he desarrollado antes, se ha regulado incluso muy tempranamente, de manera curiosa, ¿no? Porque España siempre ha sido un poco más reacia a este tipo de regulación en el continente europeo y, sin embargo, si no me equivoco, fuimos el tercer país en Europa en regular, en permitir el matrimonio igualitario, incluso la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo. En ese sentido, el legislador obviamente es libre de articular la regulación en el término que entienda, pero que el Tribunal Constitucional, como le he señalado anteriormente, lo habilitó en la sentencia que se dictó al resolver la acción de inconstitucionalidad. Pero todas las cuestiones que me planteaban, entiendo que tienen que resolverse siempre necesariamente bajo el prisma de los derechos humanos. Es verdad que la concepción en materia de eutanasia, por ejemplo, resulta más difícil de entender hace 10 años que a día de hoy. Hay ya países que la tienen regulada y sería interesante en la línea de investigación que los semilleros allá en Colombia, por ejemplo, que se analizara esta cuestión para ver cómo los tribunales constitucionales de los países en donde se ha regulado la han contemplado. O temas tan interesantes como la gestación subrogada, donde hay países que están permitidas, otro que está prohibida, etcétera, que son frentes en el avance de reconocimiento de derechos. Yo creo y digo siempre que cuando uno enseña, como soy yo, o cuando uno legisla, tiene que legislar o enseñar para todos. Todas las personas tenemos nuestros prejuicios de todo tipo, por razones de educación familiar, por educación religiosa, por educación o por condicionantes de cualquier materia. Pero a la hora de intentar regular, buscando el bien común, nos tenemos que dejar a un lado todos esos prejuicios, que son juicios previos, y empezar a regular pensando en qué es lo mejor para la sociedad. Y en ese sentido, pues obviamente una persecución adecuada de esos crímenes de guerra que me apuntaba, eso no puede quedar impune. O una regulación del matrimonio igualitario es necesaria, obviamente, cuando tenemos incluso, como decía anteriormente, la postura de la Corte Interamericana, en el ámbito americano, diciendo que eso es convencional. Y cuando estamos hablando de evitar discriminaciones y de garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Luego hay temas más conflictivos, obviamente, como el aborto, como la eutanasia, a los que hay que acercarse, insisto, sin prejuicios de ningún tipo
y buscando la mejor solución para esa persona que sufre y que se le quiere aplicar o no eutanasia, o para esa mujer que ha quedado embarazada y que el Estado le quiere ofrecer la opción de que decida si quiere abortar o no. Claro, la otra cuestión que me planteaba en el ámbito europeo es que nosotros no solamente tenemos como tribunal supranacional el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que, como apuntaba antes, también tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Consejo de Europa y Unión Europea, como les apuntaba, son realidades institucionales y políticas distintas. Y lo he anticipado antes en el sentido de que, para simplificar mucho la contestación, todos los estados que hacen parte de la Unión Europea integran el Consejo de Europa, pero no todos los estados del Consejo de Europa hacen parte de la Unión Europea. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal del Consejo de Europa que está en Estrasburgo, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que está en Luxemburgo y que es de la Unión Europea. Y aquí nos encontramos como los jueces nacionales europeos, cuyo país está en la Unión Europea y en el Consejo de Europa, tienen dos tribunales europeos supranacionales que pueden incidir en sus decisiones. En el caso del Tribunal Europeo por violación de derechos humanos, en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que para garantizar la supremacía del derecho comunitario europeo. Para que me puedan entender y salvando las distancias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vendría a ser como un tribunal constitucional europeo. Garantiza la supremacía del derecho comunitario, del derecho propio de la Unión Europea, frente al derecho interno de los Estados. Y a veces, obviamente, se producen tensiones. Ahora, recientemente se ha producido esa tensión entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las políticas de carácter económico. Y esa tensión, como digo, va a estar siempre ahí por el motivo que les apuntaba antes, porque estamos hablando de que hay veces que los tribunales supranacionales resuelven y lo que resuelven nos interesa o nos beneficia, pero hay veces que los tribunales supranacionales resuelven y lo que resuelven no nos beneficia o nos perjudica. Y en ese sentido, pues esas tensiones siempre van a estar ahí y pasa en América cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia y esa sentencia el Estado es reacio a cumplirla, o pasa en Europa cuando el Tribunal Europeo condena a un Estado y el Estado no cumple, o con el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando choca con esos tribunales constitucionales. El choque de trenes que les decía antes que se puede producir en el ámbito interno también se produce en el ámbito comunitario o supranacional. Muchas gracias, doctor Luis Andrés Cucarella, por las importantes respuestas que hace a estas diferentes inquietudes que estudiantes, docentes y profesionales del derecho realizan en nuestro Facebook Live, en la transmisión en directo que realizamos en virtud de este importante foro. Finalmente, quiero agradecerle, doctor Luis Andrés, agradecerle al doctor Omar Cárdenas la tarea de moderador. Conclusiones pues importantes que podemos arrojar en este momento es que este control de constitucionalidad, el control de convencionalidad son controles que de alguna u otra manera van a complementarse y que van a fortalecer los estados constitucionales, los estados democráticos, que ese diálogo entre jueces es un diálogo que puede verse desde dos puntos de vista, es decir, tenemos sentencias correctivas que de alguna u otra manera vinculan la jurisprudencia de Corte Interamericana, la aplicación directa de la misma convención, dejando sin efecto inclusive normas constitucionales, ordenando la modificación también de normas constitucionales o de legislaciones también, o si es del caso también adecuar ciertas interpretaciones de la ley a la luz de los criterios de la misma Corte Interamericana. O también sentencias que tratan de alguna u otra manera neutralizar, apelando a estas posturas de defensa de la soberanía territorial, respaldar la validez de esta legislación nacional y obviamente invocando este margen de discrecionalidad en donde se busca también inaplicar o no ejecutar decisiones de Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido en el caso de Venezuela, o también pues simplemente aplicar de forma parcial o tomar criterios orientadores algunas disposiciones o algunas
posturas jurisprudenciales que la misma Corte realice. Es decir, aquí encontramos un diálogo que es un diálogo muy diverso, en donde de verdad las posturas y las distintas posiciones de los jueces internos de la justicia doméstica también tiene un margen de cierta discrecionalidad. Y que, sin lugar a dudas, yo creo que este ejercicio de control de convencionalidad difuso entregados a los mismos jueces, esta institución creada precisamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin lugar a dudas ha venido también a materializar los derechos y a permitir la vigencia de los derechos de la Convención, la materialización de la dignidad humana, entre otros. Yo creo que es un avance positivo en ese camino, en donde la justicia constitucional y la justicia convencional, en la mayoría de los casos, han permitido entonces la materialización de los derechos y la vigencia de estos órdenes sociales justos. Agradecerle, doctor Luis Andrés Cucarella, por la disposición, por su colaboración, todo el afecto, todo el cariño y toda la admiración de la Facultad de Derecho, su casa de estudios. Acá siempre será acogido con todo el afecto y seguiremos en estos diálogos, en estas conversaciones, en estos foros y en estos seminarios en donde la reflexión y donde la academia pues no puede entrar en cuarentena y seguimos más vivos que nunca. Así que muchas gracias al doctor Luis Andrés. Invitar a todos nuestros asistentes, a toda la ciudadanía, para que de hoy en 8 días nos demos cita también aquí en este importante canal de Facebook Live. Vamos a tratar el tema de la naturaleza como sujeto de derechos. Allí vamos a abordar no solamente el desarrollo jurisprudencial que se tiene en el caso colombiano, sino también las experiencias que a nivel internacional encontramos contrastada con la realidad local. En el departamento de Nariño tenemos un decreto y una ordenanza departamental que adoptó la estrategia de protección de la naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, un tema importante de actualidad que de alguna otra manera va a controvertir este paradigma del antropocentrismo, de la dignidad humana como sustento de los derechos para dar paso al biocentrismo o al mismo cosmocentrismo que de alguna otra manera nos pone a reflexionar a los abogados. La naturaleza como titular, como sujeto de derechos. Muchas gracias a ustedes, doctor Luis Andrés. Su saludo final para terminar. Perfecto, muchísimas gracias, porque me gustaría dirigir unas palabras, en este caso, como digo siempre, a los estudiantes de las universidades de América, a los míos también aquí en España y en Europa, pero a los de allá de América, porque, y sobre todo en Colombia, ustedes tienen un gran potencial, tanto el estudiante colombiano y en particular allí en Nariño, tienen mucha capacidad, y lo que me gustaría es que en esta situación de confinamiento, en esta situación especialmente complicada para muchas personas y seguro que para muchas familias de estudiantes que nos estarán escuchando, que sigan intentando hacer el esfuerzo de no confinar su formación. Es decir, Colombia necesita personas bien capacitadas y bien formadas, y el futuro del país está ahí escuchándonos. Son estos estudiantes de la Universidad de Nariño y de otras universidades, y como digo, el compromiso que tienen ustedes como colombianos es formarse de la mejor manera para hacer Colombia mucho mejor de lo que ya es. Me gustaría también transmitir un mensaje de agradecimiento a la Universidad de Nariño, en especial a los profesores que están aquí presentes, a Cristian y a Omar Cárdenas, por ese afecto y esa amistad que siempre me dispensan, y porque, como he dicho al principio de mi intervención, cuando voy a Pasto estoy no solamente en mi casa, sino en mi hogar. Muy buenas tardes desde España. Buenas tardes.